El modelo actual tiene que cambiar, senador Domínguez, pero no empeorar. No vamos a incrementar las fuentes de energía. Con estas reformas se está quitando a la propiedad estatal las fuentes de energía para pasarlas a manos privadas. Ese es el único cambio que hay. Y si no se ha enterado o no ha leído bien, no va a haber vigilancia del Senado. Se están conculcando las facultades del Congreso y lo demostraremos en las intervenciones en lo particular. Pero quisiera sugerirle a los senadores, en particular al senador Domínguez, que leyera el artículo de hoy de Jesús Reyes Heroles, hijo, exdirector de Pemex con Calderón, que en su artículo de La Universal dice que estas reformas, estas leyes que están por votarse hoy, desmantelan a Pemex, y que don Jesús Reyes Heroles padre jamás, priistas, jamás hubiera aceptado el desmantelamiento de la mayor empresa del país. ¿Por qué ustedes sí lo permiten? Y este paraíso que dibuja demagógicamente Gerardo Fernández Sánchez, lo vamos a desmentir paso a paso, con ejemplos claros, concretos, de dónde y cuántas mentiras están hablando. Pero quisiera decirles que una cosa es la que se dice aquí demagógicamente y otra cosa es la que ocurre allá afuera. Y quiero referirme al informe de Pemex ante la SEC, ante la Securities and Exchange Commissions de Estados Unidos. En mayo, el 15 de mayo, Pemex entregó este informe a Estados Unidos. A Estados Unidos sí le dicen la verdad, no lo que dicen aquí. Allá vean lo que informa. En primer lugar, está informando Pemex que se espera, con estas leyes secundarias, un nuevo régimen fiscal, un nuevo modelo de contratación, ajustes en su estructura organizacional y una ronda cero, y que se estima que los efectos que van a tener estos cambios serán adversos a los intereses de Pemex en aspectos muy significativos, y que ciertas estipulaciones establecidas en estas leyes, Pemex tendrá que requerir dispensas por parte de sus acreedores o tenedores. Dicho en español, Pemex está advirtiendo la existencia de enormes riesgos para la empresa y que no va a poder hacer los pagos con sus acreedores, no va a poder pagar los créditos que tiene. Esto es fortalecer a Pemex, como están diciendo aquí. Pemex está informando a la SEC que las reformas son perjudiciales en los aspectos más importantes. Específicamente este informe, que preocupa mucho, dice que no podrá cumplir con sus compromisos financieros. Esto desmiente a Peña Nieto, esto desmiente a los promotores de esta reforma privatizadora. Están diciendo que es para fortalecer a Pemex y el único propósito de estas leyes es convertir la riqueza energética que sostiene a nuestro país en un negocio privado, para lo cual les estorba Pemex, y deben de decirlo con esa claridad en lugar de engañar a la gente. Este informe reconoce el deterioro de la condición económica de México, la inestabilidad social. Dice el informe a Estados Unidos que hay movimientos políticos y otros acontecimientos sociales adversos que podrían afectar significativamente los negocios de Pemex y que se van a agudizar con la pretensión de desalojar de sus predios a como dé lugar a sus legítimos propietarios, con el pretexto de que la industria energética es prioritaria. Incrementará esto la inestabilidad social que a su vez el mismo Pemex reconoce como un riesgo para el desarrollo del sector. El informe dice que, y lo menciono, que estas situaciones pueden llevar a una mayor volatilidad del tipo de cambio.
a los mercados financieros y que van a afectar la capacidad de Pemex para obtener nuevos créditos, nuevos financiamientos para pagar su deuda. El informe dice que los promotores de la reforma mienten, eso lo digo yo. Los promotores de la reforma mienten al decir que es la madre de todas las reformas, que con ella se van a resolver los grandes problemas nacionales y que se asegurará un elevado crecimiento. Mienten, con estas leyes solamente están agudizando la situación de Pemex, del crecimiento económico y de los riesgos sociales en el país. Otro de los riesgos que Pemex reporta a Estados Unidos es la intervención del gobierno en sus actividades y sus decisiones. Señala el informe, y abro comillas, las iniciativas sobre la legislación secundaria prevén que la emisora continuará bajo la regulación y supervisión del gobierno federal, ya que el gobierno federal tiene la facultad de intervenir directa o indirectamente en los asuntos comerciales y operativos de Pemex. Dicha intervención podría afectar de manera adversa la capacidad de Pemex para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de cualquier valor emitido por la emisora, es decir, por Pemex. Las obligaciones, continúa el informe, derivadas de los financiamientos que contrata la emisora, no son obligaciones del gobierno federal ni están garantizadas por el mismo. Lo contrario de lo que están poniendo ustedes en esta ley, en estas leyes, se está diciendo que el gobierno federal va a firmar los contratos privados, y los contratos privados firmados por el gobierno contraen deuda pública garantizada que tiene que pagar el pueblo de México. Lo que no quisieron hacer con Pemex, sí lo van a hacer con los contratos privados. Esto se llama matar a Pemex, no salvarlo o reforzarlo. Es otro de los riesgos que advierte este informe, es el siguiente. Establece, abro comillas, establece la transferencia de determinados recursos de Pemex, gas y petroquímica básica relacionados con el Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento y un montón de equipamiento de petroquímica y de Pemex Gas. Pasarán estos activos de Pemex y de sus organismos subsidiarios, pasarán a una entidad que no estará controlada por el gobierno federal. Tiempo, senadora. Me refiero a la CENACE. Dice el informe, la reorganización y transferencia de activos contemplados en el decreto de la reforma energética podrían afectar de manera adversa la producción de Pemex, causar una alteración a su fuerza de trabajo y en sus operaciones, así como un posible incumplimiento de ciertas obligaciones. Pues no que la reforma era para fortalecer a Pemex, pues no que iban a defender los derechos de los trabajadores, pues no que estaba garantizada toda la infraestructura de Pemex. ¿Por qué el informe de Pemex a Estados Unidos dice exactamente lo contrario de lo que sus discursos y los discursos de Peña Nieto allá afuera están informando? Sí, presidente. Es que quiero informar lo que dice el informe. A otros les dio 10 minutos, déjeme terminar. Este informe también refiere, y abro comillas, Pemex debe hacer fuertes inversiones para poder mantener sus niveles de producción actuales y para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México que le sean asignados conforme a la ronda cero. Dice, los recortes en el presupuesto del gobierno federal y las reducciones en los rendimientos de Pemex, así como su imposibilidad de obtener financiamientos, pueden limitar la capacidad de realizar
más inversiones. Es decir, en estas leyes, el propio director de Pemex, informándole a Estados Unidos, está diciendo que con las pocas reservas que se le están dando en la ronda cero, será imposible sostener sus inversiones. Dice el informe, la capacidad de Pemex para mantener, así como para incrementar sus niveles de producción de petróleo crudo, depende en forma significativa de su capacidad para desarrollar exitosamente las ya son 10:15 reservas. Bueno, termino diciendo lo siguiente. El informe que da Pemex a Estados Unidos, a la SEC, está diciendo que las reformas que ustedes quieren votar son altamente perjudiciales a la economía mexicana, a la sobrevivencia de Pemex, a los trabajadores del sector energético, que la ronda cero lo destina a su muerte, que su infraestructura se va a pasar a los privados y que los privados van a firmar sus contratos el gobierno federal, con lo cual se va a contraer deuda soberana, que es deuda pública que deben pagar los mexicanos. A esto le llaman ustedes progreso, crecimiento, desarrollo, paraíso, y la bola de tonterías y mentiras que han venido a decir. No, por supuesto que vamos a votar muy conscientemente en contra. Gracias, senadora.